Ahora sí, señores, ya nosotros estamos de vuelta. Agradecerte a ti enormemente la sintonía. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy curioso que no todo mundo maneja, que no todo mundo conoce, pero que hoy nosotros nos vamos a encargar de orientarte. Y hoy contamos con la neuróloga Vianney Santos y vamos a hablar, señores, sobre esclerosis múltiple. Así que bienvenida, doctora. Bienvenida, Vianney, al Sapo en la Sopa. Nosotras felices de tenerla por aquí. Mira, este microfonito tiene que acercársele súper para que se pueda escuchar. Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí hablando de un tema tan interesante en el que estoy muy inmiscuida y es de mi alto interés. Ay, qué bueno. Mire, nosotras de una vez nos vamos con nuestras dudas. ¿Qué es la esclerosis múltiple y cómo se puede detectar? Muy bien, la esclerosis es una enfermedad autoinmune en la que se afecta el sistema nervioso central. Para decirlo de manera sencilla, por alguna circunstancia, por alguna razón, el sistema inmunológico, en vez de atacar una bacteria, un virus, un parásito, un cuerpo extraño, ataca la propia mielina del sistema nervioso central. La mielina es como un cableado que cubre todo el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Es la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Entonces se interrumpe esa conexión porque mi propio cuerpo lo está afectando. Doctora, ¿se nace o se desarrolla la esclerosis? La esclerosis. Normalmente no se nace. Normalmente la persona nace sana y en algún momento va a desarrollar la enfermedad. Lo más común es que son mujeres, como todas las enfermedades inmunológicas, es más frecuente en mujeres y mujeres jóvenes, entre los 18 y 40 años. Aunque hay esclerosis múltiple en niños, cada vez más, hay más en niños, pero no es lo común. Y cuando se aleja de esta ventana de edad, de entre los 18 y 40 años, mientras más joven de ahí o mientras más mayor de ahí, pues peor pronóstico y es más difícil. Hay que cumplir más criterios, estar muy pendiente de que tal vez no es esclerosis y es otra enfermedad inmunológica. ¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis? Lo más común es pérdida de la visión borrosa, fatiga extrema, calambres, que le decimos son las parestesias, debilidad muscular, que puede dejar en silla de ruedas, afectación de los esfínteres, en el que el paciente se orina en la ropa o tiene imposibilidad o dificultad de ir a evacuar por sí solo. Depende cómo afecta al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central es tan amplio que incluye cerebro y médula espinal, o sea, gobierna todas las funciones del cuerpo, motoras, sensitivas, visuales, todos los sentidos del gusto, el equilibrio. Entonces, depende en qué área esté la desmielinización, qué área sea la afectada, y entonces van a tener síntomas diversos. Por eso, si tenemos 10 escleróticos, los 10 van a tener síntomas diferentes. ¿Podría curarse un paciente esclerótico? En este momento no. Estamos en investigación sobre medicamentos y del área más prometedora que hay en la neurología es la neuroinmunología, donde se están tratando los pacientes con medicamentos biológicos y ha cambiado el curso de la enfermedad del todo. Antes, en los 90, en el 93 nació el primer medicamento contra la esclerosis y antes de eso no había nada que hacer. La enfermedad se iba a discapacitar al paciente y a matar al paciente. En este momento hemos avanzado tanto que hay medicina de precisión, medicina personalizada para estos pacientes. Y ya los pacientes, gracias a Dios, no mueren de esclerosis, mueren de otras cosas. ¿La esclerosis va intensificándose a nivel de que van pasando los años? ¿O se puede medicar para que vaya disminuyendo? Es una enfermedad degenerativa. Y la mayoría, hay dos tipos de esclerosis. La esclerosis múltiple remitente recurrente, que gracias a Dios el 85-90% de los pacientes pertenecen a ese grupo, es en la que se van habiendo brotes, ataques de la enfermedad, se recupera con tratamiento o queda con alguna secuela y hace su vida. Se le pone tratamiento y lo que hacemos es que no hay más brotes, no se acumula más discapacidad. Eso es ahora que tenemos tratamientos, buenos tratamientos contra la esclerosis. Hay otro grupo, que es el 5-10% de los pacientes, que son los primarios progresivos. Desde el principio, la enfermedad, el síntoma que tiene va a progresar, puede empezar con una debilidad de una pierna y de repente está en silla de rueda y no se da cuenta ni cómo, o no puede ponerse de pie, se le afectan las 4 extremidades, el equilibrio.
Y esa, entonces, va a ser degenerativa desde el principio, aunque se le ponga el tratamiento. Doctora, hablemos de gravedad. ¿Qué es más grave, un paciente con reumatismo o un paciente esclerótico? Pues reumatismo sería artritis reumatoide. Son 2 enfermedades inmunológicas y lo muy malo es que pueden tener las 2 enfermedades el mismo paciente. Al mismo tiempo, doctora. No es tan común con artritis, pero las enfermedades inmunológicas se solapan y podría tener esclerosis múltiple y lupus, esclerosis múltiple y síndrome antifosfolípidos o enfermedad de Hashimoto, se solapan. No podría decirle que es peor porque usted me dice que es peor la hipertensión o la diabetes. Yo no sabría qué decirle, son muy malas las 2, pero aunque ninguna de las 2 tiene cura, hay tratamiento en este momento que inactiva la enfermedad, ambas enfermedades, y pueden las personas con el tratamiento hacer su vida normal del todo. Esta enfermedad de la esclerosis, ¿es una enfermedad hereditaria? ¿Tiene algún componente genético o simplemente se da al pasar de los años en el paciente? Sí, tiene un componente genético y un componente más importante epigenético, en el que sí hay una alteración genética en el cromosoma 6, el HLA DRB1501 específicamente, y hay una predisposición genética a tener la enfermedad, pero no todo el que tiene este gen va a manifestarse la enfermedad. Debe la epigenética, que son los factores ambientales, pues darse en el paciente, que son las infecciones por virus, el más frecuente el Epstein-Barr, las infecciones, la deficiencia de vitamina D, que es parte importante de esta enfermedad, el tabaquismo, la obesidad en la adolescencia y los malos hábitos en general van a predisponer a que se manifieste en una persona que tiene la genética, que se manifieste la enfermedad. ¿Por qué hay más mujeres que hombres con este tipo de enfermedades? Porque es una enfermedad inmunológica y la mayoría de las mujeres estamos predispuestas a que nos afecte más las enfermedades del complejo inmunológico. ¿Me afecta a nivel de yo convertirme en madre en un embarazo? Si se transmite al bebé. No, si podría poner en riesgo un embarazo. La enfermedad. De por sí no. Antes las escleróticas, las mujeres con esclerosis múltiple temían a embarazarse, y no es para menos porque cuando se van a embarazar hay que quitar el tratamiento, entonces quedan desprotegidas. Sin embargo, el cuerpo humano es tan perfecto, tan sabio, que en el mismo embarazo los cambios hormonales, para que el bebé no sea rechazado como un cuerpo extraño por la genética del padre, que obviamente va a tener una parte del padre y una parte de la madre, pues ese sistema inmunológico está inactivo. Y durante el embarazo la mujer no va a tener brotes y va a estar tranquila en su mayoría, aunque hay esclerosis que son muy activas, pero la tendencia natural es que en cualquier enfermedad inmunológica el embarazo va a estar protegido porque el sistema inmunológico se va a apagar. ¿Una persona con esclerosis es emocionalmente inestable? Como todas las personas, varía de persona a persona. Solo por tener esclerosis no es emocionalmente inestable. Okay. Sí, es una enfermedad que empieza cuando la persona es joven, entre los 18 y 40 años, y entonces es una enfermedad degenerativa y hay afectación, podría haber afectación cognitiva. Como le dije, a alguna persona le va a afectar el ojo, al otro el equilibrio, al otro las funciones motoras, al otro las sensitivas, depende de dónde ataque. Y hay otros que le afecta las funciones cognitivas. Y es muy grave tú saber que solo por tener la enfermedad, siendo tan joven, cuando empieza tu vida productiva, tu vida universitaria, tal vez tu vida escolar, si eres todavía más joven, tú tener una enfermedad que solo por tenerla podría afectar tu vida cognitiva, tus funciones cognitivas como atención, memoria, juicio y razonamiento, funciones ejecutivas, y es algo a lo que estamos llamados a desde el principio detectar y prevenir que no se le altere las funciones cognitivas. Doctora, un paciente o una paciente totalmente normal en cuanto a términos de salud, ¿podría existir la posibilidad de ser diagnosticado sin tener ningún síntoma en el pasado? O sea, te llegó, te tumbó y en cama y punto. Ese es un tema muy interesante porque hay una clasificación aparte que se llama síndrome radiológico aislado.
Esta enfermedad, ¿cómo se diagnostica normalmente? Se diagnostica por los síntomas clínicos, tiene los síntomas más frecuentes de esclerosis o una afectación neurológica, por los hallazgos de resonancia magnética, que sí o sí hay que mirar el sistema nervioso central, cerebro, médula espinal completa, para mirar las lesiones, y análisis como líquido cefalorraquídeo, se hace una punción lumbar, se manda a analizar el líquido. Por cualquier circunstancia ahora tenemos mucho acceso a resonadores. La enfermedad se diagnostica con resonancia, no con tomografía. Un esclerótico tiene una tomografía de cráneo normal del todo. Sin embargo, la resonancia no. Si una persona tiene dolor de cabeza o se da un golpe en la cabeza, se le hace una resonancia y de repente tiene lesiones que parecen de esclerosis o lesiones tipo esclerosis múltiple sin tener ningún síntoma. Es lo que se llama el síndrome radiológico aislado, que de repente, como un hallazgo casual, aparecen estas lesiones y entonces usted dice, ¿tiene esclerosis o no tiene esclerosis? Si no tiene síntomas, no la tiene. O no la tenía en la clasificación remitente recurrente, primaria progresiva, porque no tiene esclerosis todavía. Pero ya se ha visto en el síndrome radiológico aislado, que son estas personas que tienen lesiones en el sistema nervioso central, esclerosis múltiple like, o sea, así como los que tienen esclerosis, sin tener ningún síntoma, van a desarrollar en los próximos 5 a 10 años esclerosis múltiple. Doctora, ¿y ese paciente esclerótico que fue de un momento a otro sin síntomas, sin nada, like, como ustedes le llaman los médicos, por ejemplo, si comienza a deteriorarse, cae en cama muy rápido, comienza a enflaquecer, ¿continúa hablando o podría perder esa comunicación? ¿Cómo se maneja esto? Usted dice que también se presentan esa disminución de la vista. ¿El habla continúa o no continúa? Sí, el habla no es común tener afectación en el lenguaje en el paciente con esclerosis múltiple. Normalmente esa área del cerebro no es afectada por la esclerosis múltiple, aunque podría darse, pero no es lo común. De hecho, cuando vemos una afectación del lenguaje nos planteamos, ¿es esclerosis o no es esclerosis? Podría ser otra cosa. ¿Duele mucho? Sí, los escleróticos pueden tener dolor, especialmente los que tienen inflamación en la médula espinal, los que tienen mielitis van a tener dolor. Y hay un dolor que se llama el signo del abrazo. Tienen tanto dolor torácico como si algo le apretara, y así le dicen el dolor del abrazo. Wow. Generalmente tienen dolor. ¿Hay alimento, hábitos, hay algo que pueda apoyar a estas personas, a estos pacientes que padecen la esclerosis? Definitivamente los que usted, yo y todos nosotros debemos hacer, especialmente ellos, los que tienen esclerosis múltiple, están llamados a tener una vida saludable. Y la vida saludable incluye... ¿Ellos pueden hacer ejercicios y todo eso? No pueden. No tienen pueden. que. Okay. Es parte del tratamiento hacer ejercicio. Tienen que dormir sus 7 o 8 horas, tienen que tomarse sus 2 litros de agua si tienen 70 kilos, el agua se mide. Tienen que hacer ejercicio físico obligatoriamente, una enfermedad que debilita músculos, tienen que tener músculos fuertes, y parte del tratamiento es el movimiento. Les va muchísimo mejor en todas las esferas cognitivas, motoras, sensoriales, todo lo que puede afectarse. ¿Usted entiende que algunos se limitan por el dolor? Se limitan por el dolor, pero parte del tratamiento es el ejercicio. Cuando hacen ejercicio, recuperan dolor. De hecho, en rehabilitación física lo que se hace es ejercicio. Doctora, ¿a los hombres escleróticos se le disminuye el rendimiento sexual? Si le afecta el área sexual, sí. Pero si solo tiene neuritis óptica o mareos, o si no se le afecta el área que inerva el área eréctil o sus genitales, que generalmente va por la médula espinal lumbar o torácica, pues no tienen ninguna afectación. Si no se le afecta a esa área, no. Y en el caso de las mujeres, ¿no le baja el líbido con el tema de los medicamentos? ¿Hay algunos cambios hormonales? Con los medicamentos no le afecta lo líbido por lo regular, solo se le afecta si se deprimen, que sí, los escleróticos por las funciones las funciones cerebrales se ven interrumpidas, y sabe que la depresión, la ansiedad, todas las esferas psiquiátricas tienen una connotación cerebral, neurológica, afectación de neurotransmisores, y por ser esclerótico hay más riesgo de tener depresión o ansiedad, aparte de que es como le afecte, si es una persona joven que era muy deportista y de repente pierde la capacidad de caminar, pues se deprime solo aparte por la discapacidad que puede generarle la enfermedad en algún momento.
Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes, estamos hablando de deporte, pero una paciente o un paciente totalmente sano y producto de una caída hubo una ruptura y ahí hay un diagnóstico, entonces... Sí, pero no de esclerosis múltiple. No van a tener... si se caen... Que ese sea el detonante y que ahí se haya enterado. Una imagen y entonces ahí se diagnostica de esclerosis. Sí pasa, puede pasar. ¿Se puede controlar? Sí, se le pone tratamiento. Como le dije, lo importante en la esclerosis múltiple, porque antes era como una sentencia de muerte, una sentencia de discapacidad, un sinónimo de silla de ruedas. Ya no es así. Ya el paciente con esclerosis múltiple, si se diagnostica a tiempo, porque tiempo es cerebro, siempre lo decimos, si se diagnostica a tiempo, si se pone en el tratamiento correcto a tiempo, puede hacer su vida del todo normal, productiva, tener sus hijos, trabajar, estudiar lo que quiera hacer y vivir totalmente libre como cualquier otra persona. Doctora, ¿qué tanto acceso hay a estos tratamientos de estos pacientes? ¿Son caros, son baratos? ¿Cómo se maneja hoy en día? ¿La sociedad lo cubre el seguro, no lo cubre? Son millonarios y no lo cubre el seguro. Son medicamentos que proporciona el Sistema Nacional de Salud por el Departamento de Medicamentos de Alto Costo. O sea, que si usted es un paciente esclerótico, si no tiene dinero, se muere en la República Dominicana. Sí, señora. ¿Hay fundaciones que puedan dar apoyo aquí en el país? Hay fundaciones. Está la Fundación Renacer, que es una fundación de pacientes que ayuda y aboca a los pacientes a unirse y de hecho están ahora reunidos para tratar de solicitar un medicamento de alto costo que no tienen acceso y están tratando de gestionarlo. Y ayuda con silla de ruedas, con acceso a resonancias, a estudios, a consultas. Ayuda mucho a los pacientes. ¿Dónde está Renacer? Renacer está en Santo Domingo oficialmente. Hay otra parte que está aquí en la región norte. Es una fundación como tal. Uh-huh. Se puede seguir en las redes sociales y por ahí contactarse con ellos. También hay otra fundación que es una fundación de médicos para ayuda a los pacientes en cuanto a conocimientos, diagnóstico, acceso a información de la enfermedad, que es el Neurocrecer. Neurocrecer y la otra Renacer. Aquí en Santiago, porque estamos en la región del Cibao y por lo general todo el que vive en el Cibao arranca para Santiago. ¿Cómo la gente tiene ese tipo de cercanía, ese tipo de conocimiento? No todo el mundo maneja el tema de las redes sociales. Próximo a qué, cerca del hospital, ¿dónde está más o menos? Pues Renacer en Santo Domingo, no sabría la dirección porque pero aquí en Santiago, el equipo de Santiago. Uh-huh. Entonces en la Fundación de Pacientes, todos son pacientes. Ok, los mismos médicos lo orientan. Son pacientes, no, ellos están unidos en una fundación, pero son pacientes. Y entre ellos local se como apoyan. tal, ellos se reúnen en diferentes sitios, en un café, en un restaurante, en algún lugar, y generalmente por las redes sociales o por el teléfono de alguno de ellos, hay líderes en Santiago dentro de la fundación, tenemos esos teléfonos, por ejemplo el de Ana Laura, el de Jochi, se contactan con ellos y a través de ellos, si no tienes redes sociales, pues llegan a la Fundación Renacer. ¿Con qué frecuencia se beben los medicamentos? ¿Diario, interdiario, una vez al día, 3 veces al día? ¿Cómo es la dinámica de este paciente, doctora? Depende del medicamento, porque hay medicamentos que van subcutáneos 3 veces a la semana, hay medicamentos que van bebidos por pastillas 2 diario, hay medicamentos que van en infusiones, que van o mensual o cada 6 meses, o hay medicamentos, varía del tipo de medicamento que se le ponga al paciente. Hay medicamentos de reconstitución inmune, que es cómodo, se usa solamente una vez al año, un año, y otra vez al año, al otro año ya terminó. ¿Solo serían tratamientos tipo pastilla o a estos pacientes se le da terapia? Es que hay tratamiento para la enfermedad, uh-huh, para inactivar la enfermedad, que no ataque más, que no empeore lo que ya tiene y que no hayan nuevas lesiones en las resonancias en el sistema nervioso central. Y hay tratamiento para los síntomas. Si tiene dolor, una medicina del dolor; si tiene vértigo, medicina del vértigo; si convulsiona, medicina para epilepsia. Depende de lo que traiga. Se tratan los síntomas, se trata la enfermedad para inactivarla y se trata el brote. Cuando la enfermedad ataca, se interna al paciente, se le dan unos tratamientos para recuperar esa
discapacidad que tiene en ese momento y tratar de dejarlo sin ninguna discapacidad residual. Doctora, usted habla sobre inactivar la enfermedad y también habla de brote. ¿Qué podría provocar un brote en un paciente que está cumpliendo al pie de la letra un tratamiento? Pues que el tratamiento se haya quedado por debajo del grado de actividad de la enfermedad. Hay escleróticos más inactivos, hay otros más, la esclerosis más activas, hay medicamentos menos eficaces, hay más eficaces, entonces depende el que se le ponga. Lo muy malo que tenemos los dominicanos es que solo por ser dominicanos ya somos gente de mal pronóstico, ya es un factor de mal pronóstico ser afrolatino o ser latino por la genética y los factores epigenéticos que tenemos. Entonces, siempre intentamos poner, antes se usaba, empezar por lo más básico, ir subiendo, ir escalando, ya no. Y más con los pacientes que tenemos, que han demostrado que son de mal pronóstico, ya ponemos tratamiento de alta precisión, de última generación y más efectivos para inactivar la enfermedad. ¿Podría quedarse ciego? Sí. Y si pierde la visión, ¿podría recuperarla? Si es esclerosis múltiple, podría recuperarla dependiendo del tiempo que dure para tratarse y del grado de lesión que tenga en el nervio óptico. Porque a veces se afecta leve, afecta a veces moderado, a veces severo. Por lo regular, en la esclerosis múltiple, la neuritis óptica no es tan grave como otra hermanita que tiene la esclerosis que se llama neuromielitis óptica. Cuando es neuromielitis óptica, que es su principal diagnóstico diferencial con el que nos podemos confundir y que el tratamiento es diferente, entonces los de neuromielitis óptica sí se pueden quedar ciegos más fácilmente y de los dos ojos que un esclerótico. El esclerótico tiene una neuritis óptica que generalmente es de un ojo y que tiende a recuperarse, es lo regular. El especialista que debe dar el diagnóstico de la esclerosis es solamente el neurólogo. Sí, trabajamos multidisciplinariamente. El neurólogo es el médico principal de cabecera y dentro de los neurólogos, los que nos dedicamos a la neuroinmunología, es una subespecialidad de la neurología. Esclerosis múltiple es un mundo aparte de la neurología, pero no hacemos el diagnóstico nosotros solo. Dirigimos el caso nosotros, sí, somos el médico de cabecera, pero necesitamos el neuroradiólogo. Y cada médico que va a trabajar con esclerosis múltiple o una de sus hermanas, que son enfermedades desmielinizantes, debe de tener un conocimiento extra en este tipo de patologías que era considerado una enfermedad rara antes. Entonces necesitamos neuroradiólogos, necesitamos urólogos, fisiatras, psiquiatras, neurooftalmólogos que trabajan junto con nosotros. Doctora, para hacer un diagnóstico, ¿contamos en la República Dominicana con todas las herramientas o habría que enviar algunas analíticas al extranjero? ¿Cómo se maneja eso? Tenemos que enviar analíticas al extranjero. Análisis de líquido cefalorraquídeo al extranjero y cuesta alrededor de $520. Tiene que pagar el paciente de su bolsillo porque ninguna ARS lo cubre y ni el Estado Dominicano tampoco lo cubre. A pesar de que cubre el tratamiento, que es de alto costo, no ayuda en el diagnóstico. ¿Qué fuerte? No. Solamente en resonancias, si tiene SENASA subsidiado, obviamente, si no tiene SENASA subsidiado, hay que pagar las resonancias. ¿Y las analíticas o el seguimiento que se le da a este tipo de frecuencia, de este tipo de paciente? ¿Con qué frecuencia se hacen los estudios? ¿Se repiten? Depende de la actividad de la enfermedad. Por lo regular, un paciente que ya está en tratamiento y que la enfermedad está inactiva se hace una vez al año. Si acaso la enfermedad se activa, tiene una recaída o algo, se hace en el momento de la recaída. Pero por lo regular se hace una resonancia una vez al año. Depende del medicamento que use, la frecuencia de las analíticas, porque los medicamentos son inmunosupresores. Vamos a inmunosuprimir, a derribar el sistema inmunológico. Y con eso el paciente va a tener riesgo de infecciones. Entonces tenemos que, aparte de ponerle el tratamiento, estos pacientes son totalmente diferentes a todos los demás, lo vamos a inmunosuprimir, tienen que cumplir con un esquema de vacunación del adulto. ¿Okay? Cuando somos niños nos vacunan a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, depende del esquema de vacunación de República Dominicana. En estos pacientes, que la mayoría son adultos, 18 a 40 años, van a tener un sistema, un
un esquema de vacunación del adulto inmunosuprimido. ¿Para qué? Para evitar posibles infecciones, porque dentro de los efectos secundarios que podemos tener de los medicamentos es que van a predisponer a que el paciente inmunosuprimido, pues si agarra un proceso infeccioso, si era gripe, se va a convertir en neumonía, si era una infeccióncita en un dedo, va a ser un absceso, entonces necesitamos cubrirlo contra las infecciones. Doctora, estamos hablando de una enfermedad alarmantemente costosa. ¿Cuál sería el tiempo promedio que puede durar un paciente sin tener sus medicamentos y que no caiga en crisis antes de ese plazo? Depende de la actividad de la esclerosis. ¿Qué tan avanzada esté? Hay esclerosis que son muy activas desde el inicio y hay otras que son más tranquilas, más benignas, por así decirle. Entonces depende si tiene el medicamento correcto, y si el medicamento está correcto, va bien, no va a frenar. Uno de los parámetros que medimos como respuesta al tratamiento es que la enfermedad no ataque más. Pero si no tuviera tratamiento, la tendencia usual es que van a tener 1 a 2 brotes por año. De 1 a 2 aproximadamente. Por lo regular, pero podría ser mucho más o podría ser mucho menos. Cada quien es muy diferente y la enfermedad ataca de manera diferente a cada quien. Dios mío. Es la enfermedad de las 1000 caras, al igual que la tuberculosis y que la sarcoidosis. Hablar de este tema me toca mucho. No sé si ustedes se han dado cuenta que me he quedado pensativa y callada en esta entrevista. Es que conozco un muchacho que es adolescente y padece de esta enfermedad y yo no sabía la gravedad del asunto ni el costo que conlleva aquí en la República Dominicana tratar esa enfermedad. Entonces ya nosotros le preguntamos a respecto de fundaciones, le preguntamos cuáles son los médicos que realmente tratan esta enfermedad, pero ¿cómo puede un muchacho adolescente buscar apoyo? Por eso le pregunté sobre las emociones, apoyo psicológico y hasta psiquiátrico aquí en la República Dominicana. ¿Existen fundaciones para esas personas con esclerosis que pueden dirigirse hacia ellas? Bueno, sí, a nivel público están los hospitales con unidades completas de salud mental. Están con psiquiatría y psicología y diferentes tipos de psicólogos, por ejemplo, neuropsicólogos. Contamos en el Hospital Cabral Ibáez, donde yo laboro, contamos con neuropsicólogos que apoyan a estos pacientes y el equipo de psiquiatría. A nivel privado, pues están las diferentes psiquiatras y psicólogos disponibles también. Doctora, sus redes sociales, en qué horario usted trabaja, dónde usted se encuentra ubicada, todo sobre usted. Muchas gracias. Pues yo estoy en el Instituto Materno Infantil, en la Plaza Bella Terramol, en la suite 305. También dirijo la unidad de neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes del Hospital José María Cabral Ibáez. Mis redes sociales son como mi nombre, DRA de doctora, sin punto ni nada, Viani Santos Pujols. Viani, señores, con una sola N, por favor, con B y con Y al final. Viani, muchas gracias por venir al Sapo en la Sopa, señores. No hay tiempo para más, será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí, por el Sapo en la Sopa, por la 94.1. Bye, bye, abraza y quiera mucho. Bye, bye.